La vuelta al mundo en la Numancia de Benito Pérez Galdós es una novela que ofrece una profunda reflexión sobre el ser humano y su relación con el mundo que lo rodea. A través de un viaje marítimo alrededor del mundo, Galdós nos presenta un grupo de viajeros que, al explorar distintos continentes, entran en contacto con diversas culturas y realidades. La obra no solo aborda las diferencias sociales y geográficas, sino que también indaga en las emociones y pensamientos de sus personajes, invitando a los lectores a reflexionar sobre la naturaleza humana y las complejidades de la vida. Este viaje se convierte en una metáfora del conocimiento y el descubrimiento, tanto exterior como interior. Capítulo 1. El inicio del viaje. El viento soplaba con una suavidad casi etérea, acariciando la piel de los que se encontraban a la orilla del puerto de Cádiz, mirando hacia el horizonte, donde el mar y el cielo se fundían en un único azul profundo. En ese preciso momento, se encontraba allí, frente a una vasta extensión de agua que parecía no tener fin. La ciudad, como un sueño detenido en el tiempo, miraba a los viajeros que se preparaban para embarcarse en una travesía que iba más allá de lo físico, pues era un viaje hacia lo desconocido, hacia el alma misma del mundo. La Numancia, el barco que los llevaría por los mares de todos los continentes, se alzaba imponente en el puerto. Su casco de madera, robusto y fuerte, estaba adornado con las banderas de diversos países, recordando que en cada rincón del planeta se encontraba una cultura distinta, pero, a la vez, un lazo invisible unía a todos los pueblos. Aquella nave no era solo un medio de transporte, era un símbolo del deseo humano de explorar, de conocer, de trascender las fronteras físicas y espirituales. Los pasajeros, cada uno con sus propias historias, esperaban nerviosos, emocionados, algunos con la mirada fija en la línea del horizonte, otros repasando mentalmente los motivos que los habían impulsado a tomar la decisión de embarcarse en esa aventura. Entre ellos se encontraba un hombre de mediana edad, serio, pero con una chispa de curiosidad en sus ojos. Se llamaba Eduardo, un joven aristócrata de Madrid, que, cansado de la rutina de la alta sociedad, había decidido escapar de las cadenas invisibles de su mundo y emprender una travesía por tierras desconocidas. Aunque su familia se encontraba preocupada por su partida, sobre todo su madre, quien temía que su hijo se enfrentara a los peligros del mar, Eduardo no podía resistirse a la llamada de lo desconocido. En su corazón, albergaba una ansia insaciable de vivir algo más allá de lo que sus ojos habían visto en los lujosos salones de la capital española. Soñaba con explorar culturas exóticas, entender el alma de los pueblos distantes y, tal vez, encontrar la respuesta a sus inquietudes existenciales. La escena a su alrededor era una de movimiento frenético. Los preparativos para zarpar, los marineros que se afanaban en sus tareas, las autoridades portuarias que supervisaban todo con seriedad. Pero, en medio de todo ese bullicio, había una calma profunda que solo los verdaderos viajeros podían percibir, una calma que se encuentra en el instante previo a la partida, cuando se sabe que nada será como antes, cuando se sabe que el futuro es un misterio que se despliega ante nosotros. La tripulación, igualmente diversa, no se dejaba impresionar por la magnitud del viaje. Eran hombres curtidos por la vida en el mar, que se habían embarcado en incontables travesías, pero que nunca dejaban de sentir la emoción de zarpar hacia lo desconocido. En sus rostros marcados por el sol, en sus movimientos coordinados y precisos, había un aire de confianza y, a la vez, de respeto por la naturaleza impredecible del mar. Sabían que la vida a bordo de la Numancia sería un desafío, pero también sabían que solo aquellos dispuestos a afrontar las adversidades podían disfrutar de las recompensas que ofrecía el viaje. Mientras Eduardo contemplaba la escena, su mente se llenaba de pensamientos contradictorios. Estaba emocionado, sí, pero también sentía un leve temor, como si, de alguna manera, estuviera cruzando un umbral irreversible. Ya nada sería igual, y aunque su corazón latía con fuerza ante la perspectiva de la aventura, había algo dentro de él que le susurraba que este viaje no solo cambiaría su destino, sino también su visión del mundo y, tal vez, de sí mismo. La Numancia estaba a punto de zarpar, y con ella, un pequeño microcosmos de viajeros, todos con sus propios sueños y deseos, se lanzaba al mar. La grandeza del viaje no estaba solo en los lugares que visitarían, ni en las culturas que explorarían, sino en los cambios que cada uno de ellos experimentaría a lo largo del trayecto. El océano, vasto y misterioso, les ofrecería, en su silencio imponente, las respuestas a preguntas que aún no se habían formulado. La vida en el barco sería una lección constante de adaptación, de resistencia, de descubrimiento. A medida que la Numancia comenzaba a separarse lentamente del puerto,
Eduardo se sintió embargado por una sensación de libertad indescriptible. De alguna forma, se desprendía de las ataduras de su vida anterior, de las expectativas de la sociedad, y se entregaba a algo mucho más grande que él. El viaje, que se presentaba como una simple aventura en su mente, ahora tomaba un matiz más profundo, como una metáfora de la vida misma. ¿Qué le esperaba más allá de los horizontes visibles? ¿Qué secretos guardaba el mundo para aquellos dispuestos a desafiar sus límites? La Numancia se alejó más y más de la costa, y con cada metro que se distanciaba de la tierra firme, Eduardo sentía que su vida empezaba a transformarse. No sabía si al final del viaje se encontraría con la misma persona que había subido a bordo, pero algo le decía que ya nada sería igual. En la inmensidad del océano, el hombre se enfrenta a su verdadera naturaleza, y solo a través del viaje puede llegar a comprender las verdades que habitan en su interior. Así, bajo un cielo cada vez más distante de las costas de Cádiz, comenzaba una aventura que marcaría a cada uno de los viajeros de la Numancia, no solo en el mapa, sino en el corazón. El mar, imponente y vasto, los recibiría en su abrazo, dispuesto a revelarles los secretos más profundos de la existencia humana. Y, mientras tanto, Eduardo, con la mirada fija en el horizonte, sentía que su alma comenzaba a embarcarse también en una travesía que, aunque incierta, le prometía una transformación más allá de lo imaginable. Capítulo 2. La partida desde el puerto de Cádiz. El sol comenzaba a caer, vertiendo su luz dorada sobre las aguas tranquilas del mar de la costa gaditana. La brisa era suave, casi un susurro en el aire, que abrazaba el rostro de los viajeros como una promesa de libertad. La Numancia ya se encontraba alejándose de la orilla, sus velas desplegadas con elegancia, como si el propio barco se alzara en un gesto orgulloso de emprendimiento, de aventura, hacia lo desconocido. En las cubiertas, los marineros corrían de un lado a otro, ultimando los últimos detalles antes de que el vasto océano se tragara por completo la silueta de la ciudad portuaria. Los pasajeros, en su mayoría hombres de distintas edades, algunas mujeres de carácter decididamente audaz, y un par de jóvenes soñadores como Eduardo, observaban el mar en silencio. La ciudad de Cádiz, con sus murallas y calles estrechas, ahora se perdía en la distancia, desvaneciéndose lentamente entre las olas. Muchos de los viajeros sentían una mezcla de emoción y nostalgia al ver desaparecer por completo la tierra en la que habían nacido, ese rincón del mundo que había sido hogar durante tantos años. Ahora, en cambio, el mundo entero parecía abrirse ante ellos, ofreciéndoles infinitas posibilidades, pero al mismo tiempo presentándoles la incertidumbre de lo que estaba por venir. Eduardo, de pie junto a la barandilla, miraba el horizonte con una mezcla de reverencia y ansiedad. Las olas chocaban suavemente contra el casco de la nave, creando una melodía que parecía cantar el mar, como una voz ancestral que le hablaba al corazón de los hombres. Sus pensamientos no se centraban ya en la ciudad que dejaba atrás, sino en todo lo que venía por delante, en las tierras lejanas que aguardaban su llegada. No podía evitar sentirse como un explorador, como aquellos héroes de antaño que se lanzaban al mar sin más brújula que su voluntad de descubrir nuevos mundos. Sin embargo, en su corazón también nacía una pregunta incómoda: ¿sería este viaje la respuesta a sus inquietudes más profundas? ¿O solo sería un escape temporal a una vida que, en el fondo, ya no le satisfacía? A su lado, don Francisco, un anciano diplomático que había viajado por medio mundo en su juventud, le dirigió una mirada de comprensión. Sabía que Eduardo no era el único que se sentía inmerso en esa extraña mezcla de emoción y temor que embarga a todo viajero en el instante en que se aleja de la tierra firme. El anciano, cuya cara mostraba los vestigios de un rostro curtido por el sol y las experiencias de vida, le sonrió con una sabiduría que solo los años pueden otorgar. «Es curioso», dijo don Francisco, rompiendo el silencio que había envuelto a ambos, «como el mar, que parece tan sereno en su superficie, esconde debajo de su manto de calma un sinfín de misterios. Cuando partimos, nos dejamos llevar por la promesa de lo nuevo, pero el mar nos enseña, poco a poco, que todo en la vida está marcado por un flujo constante de incertidumbre». Eduardo lo miró con atención. El viejo diplomático, que parecía una enciclopedia ambulante, había sido una de las primeras personas con las que había hablado sobre este viaje. Don Francisco había recorrido tierras tan distantes como China y América, y sus relatos sobre esas lejanas tierras, sobre las costumbres ajenas, sobre los pueblos que nunca se dejaban conocer por completo, le habían sembrado una semilla de curiosidad profunda en el corazón de Eduardo. «¿Y qué es lo que el mar nos enseña, entonces?», preguntó Eduardo, con una leve sonrisa,
buscando entrever la verdad detrás de las palabras del viejo. Que, al final, lo único cierto es el cambio, respondió don Francisco, con una voz grave que parecía tener la fuerza del viento que azotaba las velas del barco. El mar nos habla de lo impredecible, de las fuerzas invisibles que nos arrastran sin que podamos hacer nada para evitarlo. Pero es precisamente en ese proceso de dejarse llevar por la corriente, de aceptar lo que no se puede controlar, donde se encuentra la verdadera sabiduría. Eduardo reflexionó sobre sus palabras, mientras la Numancia avanzaba hacia el vasto océano. Las primeras horas del viaje transcurrieron con lentitud, como si el barco se tomara su tiempo para despedirse de la seguridad de la tierra. Los marineros, con sus gestos firmes, continuaban con las tareas habituales a bordo, revisando las velas, asegurando los cargamentos y manteniendo la nave en curso. La vida en el barco seguía su ritmo, ajena a las inquietudes internas de los pasajeros, quienes, cada uno a su manera, luchaban con sus propios pensamientos. Entre ellos había un joven llamado Ramón, un artista que había decidido unirse al viaje para encontrar inspiración para sus obras. Estaba convencido de que los paisajes lejanos y las culturas desconocidas le ofrecerían una nueva perspectiva de la vida. Pero, al igual que Eduardo, también sentía el peso de la incertidumbre sobre sus hombros. La ansiedad de no saber qué encontraría al final del viaje se mezclaba con el deseo ardiente de encontrar algo que llenara el vacío que sentía en su interior. La noche llegó, y con ella, el cielo estrellado que se desplegaba sobre ellos, como un manto infinito de luces. La Numancia, ahora iluminada por las tímidas luces de las lámparas a bordo, avanzaba por las aguas del mar de la misma forma en que el destino se adentraba en la vida de cada uno de sus pasajeros, incierto, inmutable, pero cargado de promesas. Eduardo se recostó en la barandilla del barco, mirando las estrellas que parpadeaban como pequeños ojos distantes. La inmensidad del cielo le ofrecía una sensación de insignificancia, pero también de pertenencia. Estaba allí, bajo ese mismo cielo, viajando hacia lo desconocido, con un alma que, por primera vez en mucho tiempo, sentía el impulso de ser libre. Las dudas que lo habían atormentado en tierra firme parecían desvanecerse, reemplazadas por una sensación de expansión, como si el horizonte se estuviera abriendo para él, invitándolo a cruzar sus fronteras. El suave balanceo del barco sobre las olas lo arrullaba, y Eduardo cerró los ojos por un momento, dejándose llevar por el ritmo de la nave, por la melodía constante del mar. En ese instante, parecía entender lo que don Francisco le había dicho. El viaje no solo se trataba de un destino geográfico, sino de un viaje interior, un viaje hacia el propio ser, hacia la esencia de lo que uno es. La Numancia siguió su curso, atravesando la oscuridad de la noche, y los pasajeros, inmersos en sus pensamientos, sabían que el siguiente amanecer les traería nuevos desafíos, nuevos descubrimientos. El mar estaba lejos de ser un lugar tranquilo. De hecho, parecía que estaba dispuesto a desafiarles con cada ola, con cada viento que soplaba en sus velas. Pero, como el mismo mar, los viajeros se encontrarían con la verdadera profundidad de sí mismos solo cuando se adentraran sin temor en lo desconocido. La partida desde Cádiz ya no era solo un acto físico, sino el inicio de algo mucho más grande, un viaje hacia el interior de cada uno, hacia los rincones de su alma que hasta entonces permanecían ocultos, esperando ser descubiertos. Capítulo 3. La travesía y los primeros días en alta mar. La Numancia se adentraba en el vasto océano con firmeza, su casco cortando las aguas con una fuerza tranquila pero decidida, mientras el sol se alzaba en lo alto, vertiendo una luz cálida que cubría la embarcación con una atmósfera dorada. La nave, como un animal marino que se sumía en las profundidades, parecía fundirse con el océano, como si de alguna forma se hubiera hecho una con él, llevando consigo las esperanzas y los sueños de todos los que viajaban a bordo. La tranquilidad del mar exterior contrastaba con el torbellino de pensamientos y emociones que cada uno de los pasajeros llevaba en su interior. Eduardo, que al principio había observado el océano con una mezcla de fascinación y temor, ya comenzaba a acostumbrarse al vaivén constante de la nave. Las primeras horas de navegación fueron como un sueño lejano, una transición de la tierra firme a un estado de conciencia flotante, donde todo lo que uno había conocido y amado parecía quedar atrás, fundiéndose en un pasado irreconocible. Era un cambio profundo, una metamorfosis personal que solo el mar podía provocar, y Eduardo sentía que no solo el océano le hablaba, sino que también el mismo viento, la misma brisa, susurraban secretos a su oído, secretos que aún no comprendía. Los primeros días en alta mar transcurrieron con un ritmo casi monótono,
marcado únicamente por las tareas diarias de la tripulación y los momentos en que los pasajeros salían a las cubiertas para respirar el aire fresco del mar. Sin embargo, detrás de esa calma superficial, cada uno de los viajeros se encontraba luchando con su propio ser, sumidos en sus pensamientos, buscando algo que no sabían exactamente qué era, algo que los hiciera sentir completos, como si la travesía fuera solo una excusa para embarcarse en un viaje mucho más profundo. En la cubierta, bajo la sombra de las velas, Eduardo a menudo encontraba compañía en don Francisco, quien parecía haber sido diseñado para ser un observador de la vida. Siempre tenía una palabra sabia para decir, una reflexión que, aunque parecía sencilla, poseía una profundidad que a menudo dejaba a Eduardo pensativo, como si el viejo diplomático estuviera revelando fragmentos de una verdad oculta. En uno de esos momentos, mientras ambos se apoyaban en la barandilla mirando las aguas oscuras, don Francisco le habló con una voz suave, como si compartiera una confidencia. El mar, dijo, señalando el horizonte con la mano, tiene un lenguaje propio. No es solo agua y viento, es la manifestación de la vida misma. En él, uno puede encontrar todo lo que hay en el mundo: calma, tormenta, misterio. Y al igual que el mar, nosotros también estamos siempre cambiando. A veces la vida es tranquila, como estas aguas que vemos hoy, y otras veces se agita y nos sacude, como si quisiera deshacernos de lo que somos para hacer espacio a algo nuevo. Pero lo que debemos aprender es a navegar, a no temerle al cambio. Eduardo escuchaba con atención, absorbiendo las palabras de don Francisco, que parecían resonar en su interior, como un eco lejano de algo que había olvidado. A veces, el mar podía parecer inmenso e insondable, pero él sabía que, al igual que el océano, su propia vida se extendía en un vasto horizonte lleno de posibilidades, aunque por el momento solo veía la línea difusa entre el cielo y el mar. A lo largo de esos días, Eduardo también comenzó a entablar conversaciones con otros pasajeros. Entre ellos, Ramón, el artista, era uno de los que más lo atraía. Su espíritu inquieto y su capacidad de percibir el mundo con una sensibilidad única lo hacían un compañero fascinante. Cada conversación con Ramón se transformaba en una exploración profunda de las ideas, de los sentimientos, de las percepciones de la vida misma. A menudo se encontraban en un rincón de la cubierta, mirando las olas y compartiendo pensamientos que, de otro modo, nunca habrían osado expresar. Ramón, con su carácter soñador, veía el viaje como una oportunidad para capturar la esencia del mundo en sus cuadros, mientras que Eduardo, aunque aún no lo entendía completamente, percibía en él una especie de búsqueda interior que lo conectaba con sus propios anhelos. En una de esas conversaciones, mientras el sol comenzaba a ponerse, Ramón le confesó a Eduardo su mayor deseo. «Quiero encontrar algo que me inspire, algo que me haga entender el sentido de todo esto», dijo, mirando las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo, como pequeñas luces en la vastedad del universo. «Quiero plasmar la verdad del mundo en mis pinturas. Quiero capturar el alma del océano, de las montañas, de las personas que viven en tierras lejanas. Pero siento que hay algo más profundo que no puedo ver, algo que está más allá de lo visible». Eduardo, aunque no compartía la misma pasión por la pintura, entendía perfectamente la necesidad de encontrar ese algo, esa chispa que encendiera la vida. Era como si cada uno de ellos estuviera buscando un propósito, un sentido en la inmensidad de todo lo que les rodeaba, algo que los conectara con su ser más profundo. Mientras tanto, el clima seguía siendo benigno, pero el mar comenzó a mostrar señales de su naturaleza impredecible. Las aguas, hasta entonces tranquilas, empezaron a agitarse levemente, produciendo un suave balanceo en el barco. Aunque no era una tormenta, la sensación de movimiento parecía una advertencia, como si el mar estuviera preparando a los pasajeros para los desafíos que les aguardaban. A medida que pasaban los días, la Numancia continuaba su ruta hacia el sur, dejando atrás las costas de Cádiz y adentrándose cada vez más en las aguas abiertas. Cada amanecer traía consigo la promesa de nuevos descubrimientos, de nuevas emociones. Los cielos, con su luz rosada y azul al alba, parecían inspirar un sentimiento de paz, pero también de melancolía, como si el mar mismo, en su inmensidad, estuviera recordando a los viajeros lo efímero que es el tiempo. Las noches, por su parte, estaban llenas de silencio, solo interrumpido por el suave murmullo de las olas, que llegaban con la misma constancia que los pensamientos de cada uno. Sin embargo, más allá de la belleza tranquila de la travesía, Eduardo no podía evitar sentirse una sensación persistente de inquietud. Había algo en el aire, algo invisible, que lo rodeaba y lo hacía sentirse como si estuviera flotando entre dos mundos,
uno que había dejado atrás y otro que aún no conocía. En ocasiones, se preguntaba si el viaje en sí mismo sería suficiente para saciar su alma o si, al final, se daría cuenta de que la verdadera travesía era hacia dentro de sí mismo, una travesía que no podía ser medida por el número de millas recorridas, sino por la profundidad con que uno se enfrenta a sus propios miedos, deseos y anhelos. El viaje en la Numancia seguía su curso, las velas se hinchaban con el viento y el mar continuaba su danza con la nave, mientras los pasajeros seguían sus propios rumbos, inmersos en sus pensamientos, sin saber aún que lo que verdaderamente encontrarían en su travesía no estaría en las tierras lejanas, sino en los recovecos de sus propias almas. Capítulo 4. Encuentros en la lejanía. Los días en el mar continuaban, y la Numancia, como una serena bestia marina, deslizaba su cuerpo sobre el océano con un ritmo que era casi hipnótico. El sol, cada vez más presente, pintaba el cielo de colores cálidos por las mañanas y le otorgaba una belleza intensa al atardecer. Los pasajeros se habían ido adaptando al vaivén de la embarcación, a la quietud momentánea del océano y a los pequeños rituales que les ofrecían un mínimo sentido de estabilidad en medio de la vastedad. Sin embargo, había algo que se estaba gestando en los corazones de los viajeros. Algo que, aunque invisible, comenzaba a crecer, a tomar forma en sus pensamientos y en sus conversaciones. En sus miradas furtivas, en sus gestos cotidianos, se podía percibir una inquietud, un anhelo por algo más, algo que aún no entendían completamente. Este algo, inasible y misterioso, estaba relacionado con el horizonte lejano que siempre se veía ante sus ojos, tan lejano y tan cercano a la vez, como un sueño fugaz que nunca se materializa por completo. Una tarde especialmente luminosa, cuando el viento soplaba suave y las velas del barco se ondeaban con suavidad, Eduardo se encontró en la cubierta, mirando el mar y sumido en una quietud profunda. Estaba en uno de esos momentos en los que la mente parece abandonar el cuerpo, y uno se encuentra suspendido entre lo real y lo intangible, en un estado que solo el mar podía proporcionar. Fue entonces cuando se acercó Ramón, el artista, que parecía estar siempre dispuesto a compartir su mundo interior. ¿Qué ves en el horizonte?, le preguntó Ramón, su voz suave pero cargada de una profunda curiosidad. La pregunta era sencilla, pero Eduardo sabía que, como siempre, no se refería solo al mar o al cielo. Eduardo levantó la mirada y, como si estuviera buscando algo en el espacio vacío ante él, respondió con una calma aparente. Veo lo que todos vemos. Un océano que no tiene fin, un cielo que se pierde más allá de lo que nuestros ojos alcanzan. Pero también veo algo más, algo que no está ahí, pero que siento en mi pecho. Un vacío, tal vez, o un futuro incierto. A veces me pregunto si este viaje es solo un pretexto, una excusa para que todos busquemos lo que no sabemos cómo encontrar. Ramón sonrió, comprendiendo sin necesidad de palabras, como si Eduardo hubiera tocado una cuerda sensible en su propio corazón. Durante varios minutos, ambos se quedaron en silencio, mirando el horizonte, como si el mar pudiera brindarles las respuestas que tanto deseaban encontrar. Fue entonces cuando el capitán, don Manuel, apareció en la cubierta, su presencia siempre digna y firme, como la de un hombre que ha conocido las profundidades del mar y los secretos que éste guarda. Su rostro, curtido por el sol y el viento, era serio, pero sus ojos brillaban con una energía indomable. El mar, comenzó, con voz grave y casi mística, siempre nos ofrece algo. A veces es paz, a veces tormenta. Pero siempre tiene algo que enseñarnos. En estos días tranquilos, uno podría pensar que todo es serenidad, pero en el fondo, el océano es un maestro que nos guía sin que lo sepamos. Si miramos con atención, aprenderemos mucho de él. Don Manuel les habló con la sabiduría de un hombre que había surcado las aguas del mundo, compartiendo historias de sus propios viajes, relatos de islas remotas, de gentes desconocidas y de los misterios del mar que solo aquellos que han vivido en su abrazo logran comprender. En sus palabras había algo fascinante, una visión del mundo que parecía conectar lo tangible con lo intangible, lo físico con lo espiritual. Después de su intervención, don Manuel se retiró, pero sus palabras quedaron suspendidas en el aire, como una niebla espesa que se infiltraba en los pensamientos de los pasajeros. Eduardo se sintió tocado por la profundidad de lo que acababa de escuchar, pero también había una sensación de desconcierto. ¿Qué quería decir realmente el capitán? ¿Qué lecciones les estaba dejando? Cada uno de ellos tenía su propia interpretación, pero había algo en la manera en que el capitán hablaba que parecía recordarles que, más allá de las respuestas que podían encontrar, lo más importante era el propio viaje, el proceso de navegar a través de la vida.
En los días siguientes, la Numancia continuaba su travesía hacia las Islas Canarias, donde los vientos empezaron a cambiar y a traer consigo nuevas sensaciones. La tranquilidad del mar comenzaba a quebrarse, y, aunque aún no se había desatado ninguna tormenta, el aire se volvía más denso, más cargado de presagios. Los pasajeros empezaban a sentir los efectos de la cercanía de la tierra, como si las costas que se aproximaban fueran no solo físicas, sino también simbólicas, representando la llegada a nuevos territorios emocionales y espirituales. Esa misma noche, mientras el sol se desvanecía y la luna comenzaba a elevarse con su brillo plateado, un pequeño grupo de pasajeros se reunió en la cubierta para compartir un momento de camaradería. Entre ellos se encontraba Francisco, el joven poeta que hasta entonces había permanecido en la sombra, como un observador silencioso de los demás. Sin embargo, esa noche algo lo impulsó a hablar, y con voz suave, pero decidida, comenzó a recitar algunos de sus versos. El mar, en su vastedad infinita, dijo, mirando las aguas que se extendían ante él, nos recuerda lo insignificantes que somos y, a la vez, lo profundamente conectados que estamos con todo lo que existe. El horizonte nos desafía, nos llama a cruzarlo, pero solo aquellos que tienen el coraje de perderse realmente pueden encontrar lo que buscan. Las palabras de Francisco resonaron en los corazones de los presentes, como si, en algún nivel profundo, todos pudieran comprender lo que el joven intentaba transmitir. El mar, la travesía, el viaje interior, todo parecía estar entrelazado en esa imagen poética que él había pintado con sus versos. En ese instante, los viajeros comprendieron que su viaje no solo era hacia un destino lejano, sino también hacia ellos mismos, hacia el núcleo de su ser. La noche se alargó mientras la Numancia seguía su curso, y la tripulación, al igual que los pasajeros, parecía sentir la presencia de algo mayor, algo que se encontraba más allá del barco y del océano, un misterio profundo que solo el tiempo podría desvelar. La Numancia, como un testigo silencioso de todos esos pensamientos, avanzaba sobre las aguas, despojándose poco a poco de las dudas y las incertidumbres de sus viajeros, y los guiaba, sin que ellos lo supieran, hacia la lección más importante de todas, que el viaje, en última instancia, no solo es un trayecto hacia un lugar, sino una travesía hacia el alma humana misma. Capítulo 5. El misterio de las aguas desconocidas. A medida que la Numancia surcaba las aguas del océano, la sensación de estar navegando hacia un destino incierto, pero inevitable, se había apoderado de los viajeros. En el aire flotaba la misma vibración contenida que caracteriza a esos momentos previos a un gran acontecimiento, esos instantes donde lo conocido se desvanece y lo desconocido se presenta, misterioso y desafiante. La cercanía de las costas africanas, que ya se intuía en la distancia, se convertía en un tema recurrente en las conversaciones. Sin embargo, lo que parecía ser una certeza se disolvía constantemente en las conversaciones entre los viajeros, quienes más que mirar hacia el futuro, parecían querer comprender el presente, ese momento suspendido entre lo que había sido y lo que estaba por venir. Aquel día, el viento soplaba con una intensidad inusitada, agitando las velas y creando un ruido constante en las cuerdas de la embarcación. Los rostros de los pasajeros, antes relajados por la brisa suave del océano, mostraban señales de tensión, como si la misma naturaleza les estuviera advirtiendo de que el trayecto no sería tan sencillo como parecía en un principio. Eduardo, que se encontraba en la proa, sintió una extraña sensación de inquietud que no podía explicarse. El mar, siempre impredecible y caprichoso, parecía moverse con más violencia, como si también tuviera su propio deseo de escapar del camino marcado. ¿Te encuentras bien, Eduardo?, preguntó Ramón, acercándose con una sonrisa que pretendía ser tranquilizadora. Eduardo lo miró por un momento, como si despertara de un sueño profundo, y luego asintió, aunque sus ojos reflejaban una intensidad que no pasaba desapercibida. «Hay algo en el aire», dijo, mirando el horizonte con una expresión que estaba lejos de la calma que solía tener en su rostro. Como si nos estuviera llamando, como si el mar estuviera esperando algo. Ramón frunció el ceño, pero no insistió. Había aprendido, en sus pocos años de vida, que cuando alguien hablaba de esa manera, como si las aguas hablaran con una lengua que solo los pocos afortunados podían entender, lo mejor era escuchar en silencio. El mar, sin duda, tenía una conexión con los seres humanos, un vínculo misterioso que desbordaba la razón y se dirigía directamente a la emoción y el espíritu. Ramón se apartó lentamente, perdido en sus propios pensamientos, mientras Eduardo seguía mirando el mar, buscando algo que no podía identificar. Poco después, el capitán, don Manuel, apareció en la cubierta,
su presencia siempre impuesta y decidida. Como siempre, su rostro permanecía impasible ante las circunstancias, pero sus ojos reflejaban una agudeza que no pasaba desapercibida. La calma antes de la tormenta, mis amigos, dijo con voz grave y llena de experiencia, mientras observaba el mar con atención. Lo que estamos viviendo ahora no es más que una tregua, una pequeña tregua que el océano nos concede antes de probarnos nuevamente. Estas palabras fueron suficientes para inquietar a los pasajeros, quienes comenzaban a comprender que la travesía por el océano no iba a ser tan tranquila como esperaban. El día transcurrió entre una sensación palpable de anticipación y el ruido constante de las olas que golpeaban el casco del barco. La tripulación, por su parte, estaba alerta. Las órdenes del capitán se ejecutaban con precisión, como si el hombre estuviera anticipando algo que aún no se había manifestado completamente. Al caer la noche, un cambio sutil pero profundo se instaló en la atmósfera. El cielo, que antes se encontraba despejado y lleno de estrellas, comenzó a oscurecerse de una manera inusual. Las nubes se agruparon rápidamente, cubriendo el firmamento con una capa espesa que parecía tragarse toda la luz. La tripulación se apresuró a preparar el barco para lo que todos temían. Sabían que el océano podía ser caprichoso, pero la fuerza con la que el viento comenzó a soplar les decía que algo más estaba ocurriendo. «Aseguren las velas. Preparen los remos», ordenó don Manuel, su voz firme y decidida. Los pasajeros, quienes hasta ese momento habían estado disfrutando de la noche tranquila, comenzaron a percatarse de que la situación se volvía grave. Algunos se refugiaron en sus camarotes, otros se quedaron en la cubierta, observando el mar con una mezcla de temor y fascinación. El viento se intensificaba, y las olas, que antes eran suaves, comenzaron a crecer, golpeando el barco con fuerza. La Numancia se balanceaba violentamente de un lado a otro, pero resistía con tenacidad, como si tuviera vida propia. «¿Qué está pasando, capitán?», preguntó Francisco, el joven poeta, acercándose con pasos rápidos. «El mar está enojado, muchacho», respondió don Manuel sin volverse, sus ojos fijos en el horizonte, donde la tormenta parecía gestarse con rapidez. «El océano siempre nos pone a prueba». Hoy no será diferente. Los viajeros comenzaron a hablar entre sí en voz baja, algunos murmurando oraciones, otros simplemente esperando que la tormenta pasara rápidamente. Pero la ansiedad crecía, y con ella la incertidumbre. ¿Era solo una tormenta pasajera o se encontraban ante algo mucho más grande, más peligroso? Nadie lo sabía, pero todos lo sentían. Durante varias horas, la tormenta arremetió contra la Numancia sin cesar, y la embarcación, a pesar de su resistencia, parecía estar al borde de ceder. El cielo se oscureció por completo, y las olas se alzaron tan altas que a veces parecía que el barco desaparecería en su interior. La tripulación se mantenía firme, trabajando en conjunto para mantener el barco a flote y evitar cualquier desastre. El capitán, imperturbable, seguía dando órdenes con calma y determinación, su experiencia en el mar guiando a todos. Eduardo, que había estado observando todo en silencio, no podía evitar sentirse abrumado por la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Algo dentro de él le decía que esta tormenta no era solo un fenómeno natural, sino que tenía un propósito más profundo. Había algo simbólico en la violencia del mar, algo que se relacionaba con el propio viaje interior de cada uno de los pasajeros, como si el océano estuviera obligándolos a confrontar sus miedos más profundos y a enfrentarse a lo que estaban buscando, aunque aún no lo comprendieran completamente. Finalmente, después de horas de lucha constante contra el viento y las olas, la tormenta comenzó a amainar. Las nubes se fueron disipando lentamente, y el mar, aunque aún agitado, ya no era el monstruo furioso que había sido. La Numancia continuaba su camino, pero la calma que había precedido al vendaval ya no existía. Algo había cambiado en los corazones de los viajeros. Habían vivido una prueba, y, aunque no sabían si la tormenta había terminado por completo, sabían que algo dentro de ellos también se había agitado, algo que los llevaría a una nueva comprensión de su propia travesía. Cuando la calma regresó por completo, y el barco navegaba nuevamente sobre aguas más tranquilas, el capitán reunió a los pasajeros en la cubierta. Su rostro, aunque cansado, mostraba una sonrisa serena. «El mar siempre nos da lecciones», dijo, mirando a los viajeros con ojos penetrantes. «Hoy hemos aprendido una más. En la vida, como en el mar, hay momentos de calma, pero también hay tormentas. Y lo importante no es evitar las tormentas,
sino saber cómo enfrentarlas cuando nos llegan. Las palabras del capitán quedaron flotando en el aire, como una enseñanza profunda, algo que cada uno de los pasajeros llevaría consigo a lo largo del resto del viaje, y tal vez, toda su vida. Capítulo 6. Los ecos del desierto. La Numancia había atravesado la furia del océano, y el destino final ya no se percibía tan lejano. El viento, aunque todavía fuerte, parecía haber suavizado su rostro de monstruo indomable. Los viajeros, que aún se recuperaban de la tormenta, comenzaban a asomar de nuevo a la cubierta, ansiosos por ver qué se extendía ante ellos en ese vasto e interminable horizonte. A medida que los días pasaban y la costa africana comenzaba a tomar forma a lo lejos, los pensamientos de los pasajeros se dividían entre la expectación del fin del viaje y el misterio que se apoderaba de la nueva tierra que se acercaba. No sabían qué les depararía ese lugar exótico y lejano, ni qué clase de aventuras o peligros se escondían en su inmensidad. Los ojos de los viajeros brillaban con una mezcla de curiosidad y temor, como si, de alguna manera, hubieran percibido que lo más desconocido se hallaba no solo en el mundo, sino también en lo profundo de sus propios corazones. El día que llegaron a la costa, la impresión fue doble. El paisaje africano, árido y salvaje, desbordaba una belleza cruda que contrastaba fuertemente con la vegetación abundante y las tierras frescas que habían dejado atrás. La arena dorada se extendía hacia el horizonte como una alfombra infinita, mientras que las colinas secas se alzaban en la distancia, guardando secretos de tiempos remotos. La atmósfera era densa, pesada, como si el propio aire cargara consigo siglos de historia no contada. «Es impresionante», dijo Francisco, el poeta, con la voz quebrada por la emoción, mientras se aferraba a la barandilla de la cubierta. Eduardo, que se encontraba cerca, miraba en silencio. Aunque la belleza del paisaje no le era ajena, algo en el aire lo inquietaba. Era como si la tierra misma estuviera hablándole en un idioma que no entendía. Las vastas extensiones de arena, el calor abrumador, y la calma tensa del lugar transmitían una sensación de que algo más profundo se escondía allí, algo que, quizás, los ojos de los viajeros no podían ver, pero que sin duda podían sentir. «El desierto tiene algo que no se puede describir con palabras», dijo Eduardo, finalmente, sin apartar su mirada de la costa. Sus ojos reflejaban una intensidad que parecía provenir de algo más que el simple cansancio del viaje. Era como si el desierto mismo lo hubiera llamado, como si fuera parte de algo más grande que él. La Numancia ancló finalmente cerca de la costa, y los viajeros desembarcaron con cautela. La sensación de pisar una tierra desconocida, una tierra que parecía habitar un tiempo y una realidad completamente diferente, los envolvía. La primera impresión fue un silencio profundo, roto solo por el susurro del viento que movía las partículas de arena. Nada más se oía, ni el canto de los pájaros, ni el murmullo de la vida. El desierto parecía reclamar todo para sí. Los guías locales, que esperaban a los viajeros, se acercaron al grupo. Eran figuras sombrías, de piel curtida por el sol, vestidas con ropas ligeras que apenas se movían al compás del viento. Sus ojos, fijos y profundos, parecían escudriñar a los viajeros, observando cada uno de sus movimientos con una mirada sabia y distante. «Bienvenidos al desierto», dijo uno de los guías en un tono grave. Aunque las palabras eran simples, había algo misterioso en su voz, algo que los hacía sentir como si estuvieran cruzando una frontera invisible que separaba lo conocido de lo inexplorado. Los viajeros caminaron tras los guías por el arenoso camino que se extendía frente a ellos. El sol brillaba con una fuerza implacable, y el calor parecía hacer que el aire mismo se distorsionara, creando una especie de neblina que dificultaba ver más allá de unos pocos metros. Cada paso que daban parecía ser absorbido por la tierra, como si el desierto reclamara cada movimiento, cada huella dejada en su vasto manto. A lo lejos, en la cima de una duna, un viento fuerte levantó una nube de polvo, y algo extraño, algo que no lograban identificar, pasó como una sombra fugaz entre las colinas. Los viajeros se miraron entre sí, sintiendo una inquietante presión en el ambiente, como si el propio desierto estuviera observándolos y juzgándolos. «¿Qué es eso?», preguntó Ramón, señalando la sombra en el horizonte. El guía que caminaba delante no respondió de inmediato. Su rostro estaba impasible, como si no hubiera visto nada fuera de lo común. Cuando finalmente habló, su voz era baja y cargada de un conocimiento profundo. «El desierto tiene muchas caras. Algunas veces nos muestra lo que queremos ver, y otras veces nos revela lo que necesitamos saber», dijo el hombre, y sus palabras flotaron en el aire,
como un eco lejano de algo que no podían comprender del todo. El grupo continuó su caminata, y mientras lo hacía, la sensación de estar siendo observados creció. Los viajeros no podían evitar mirar a su alrededor, como si el propio desierto estuviera acechándolos, esperando un error, una falta de respeto hacia su territorio sagrado. Las rocas, las dunas, y el cielo despejado parecían formar una inmensa bóveda que los cubría por completo. Los susurros del viento parecían hablar en su propio idioma, una lengua ancestral que resonaba en lo más profundo de su ser. Al llegar a un pequeño oasis, los guías les indicaron que descansaran y se hidrataran. La vista de las palmeras y las aguas claras, aunque escasas, fue un alivio para los viajeros, quienes se sintieron por un momento rescatados de la dureza del entorno. Sin embargo, el ambiente seguía siendo tenso, como si el oasis, por más refrescante que fuera, estuviera cubierto por una capa invisible de misterio y advertencia. Eduardo se sentó al borde del agua, mirando el reflejo del sol en la superficie tranquila. Pensaba en lo que había dicho el guía, en lo que el desierto le estaba mostrando. Había algo en el aire, algo en ese paisaje que desbordaba una fuerza implacable, como si todo fuera parte de un antiguo ritual, de una prueba que solo aquellos dispuestos a enfrentarse a lo desconocido podían superar. La tarde avanzaba lentamente, y el sol comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rojizos que iluminaban las dunas con una luz cálida pero inquietante. Eduardo se levantó, sintiendo que una fuerza extraña lo atraía hacia la cima de una colina cercana. Sin pensarlo demasiado, comenzó a caminar solo, ascendiendo por la duna con pasos firmes, como si algo lo estuviera guiando. Cuando llegó a la cima, se detuvo, y por un momento, todo se sumió en un silencio absoluto. El viento se había calmado, y el cielo, ahora teñido de rojo y oro, parecía envolver el desierto en un abrazo cálido y feroz. Eduardo miró a su alrededor y, por fin, comprendió lo que el desierto le estaba diciendo. En este vasto vacío, en este lugar aparentemente deshabitado, se encontraba una verdad que solo podía revelarse a aquellos que se atrevían a caminar más allá de sus miedos. Allí, en el corazón del desierto, el tiempo no existía, y solo los que se entregaban a su vastedad podían encontrar lo que realmente buscaban. De regreso al oasis, Eduardo no habló, pero sus ojos brillaban con una comprensión que no podía ser compartida con palabras. Había algo en el desierto, en su inmensidad, que había tocado su alma profundamente, algo que iría más allá de su propia historia y que los demás aún no podrían entender. El desierto les había mostrado, a su manera cruda y despiadada, una verdad universal, que solo enfrentándose a lo desconocido se puede conocer el verdadero sentido del viaje. Capítulo 7. La revelación del mar. El aire se había vuelto más cálido conforme los días avanzaban. La atmósfera del desierto, con su brillo cegador y su espacio interminable, parecía haberse impregnado en los cuerpos de los viajeros. Los días transcurrían con una mezcla de agotamiento y fascinación, como si el desierto no solo estuviera alterando sus cuerpos, sino también sus pensamientos, sus recuerdos y, de alguna manera, sus destinos. Era como si cada paso que daban en ese entorno les acercara más a algo que no podían entender aún, pero que sabían que los marcaría para siempre. Los guías, sin decirlo abiertamente, también parecían haber percibido el cambio, y sus miradas, cargadas de sabiduría silenciosa, los observaban con una calma que solo podía venir de quienes han vivido y sobrevivido en ese vasto e inhóspito mundo. El último día en el desierto comenzó como todos los anteriores, con el sol ascendiendo lentamente, como una esfera de fuego incandescente, y el aire cargado de calor. El grupo se preparó para partir hacia el siguiente destino, con la sensación de que ya no eran los mismos que habían llegado. La experiencia del desierto había dejado su huella en ellos, más allá de las dunas y las piedras. Algo les había cambiado. Cuando llegaron a la costa, el paisaje fue una revelación total. Frente a ellos, el océano se extendía con un azul profundo, casi imposible de captar en toda su magnitud. La línea del horizonte parecía no tener fin, y la superficie del mar brillaba bajo la luz del sol, haciendo que todo el panorama pareciera un lienzo lleno de reflejos danzantes. A lo lejos, las olas chocaban con las rocas de manera fuerte y rítmica, como si estuvieran marcando el pulso de un mundo que nunca dejaba de moverse. «Aquí estamos», dijo el guía principal, mientras observaba el mar con una serenidad imperturbable. Su voz, que antes había sonado como un eco en el desierto, ahora parecía integrarse con la melodía del mar. Los viajeros se detuvieron, y cada uno, a su manera, se acercó al agua. Las olas rompían con suavidad,
trayendo consigo una fragancia fresca que contrastaba enormemente con el aire caliente y árido del desierto. El sonido de las olas, en su constante vaivén, les transmitió una sensación de paz, como si el océano ofreciera una tregua al desierto que acababan de atravesar. Era el primer respiro real que tomaban desde que habían dejado la ciudad de Barcelona, el primer contacto con algo que parecía tener vida y movimiento después de la quietud aplastante de las dunas. Eduardo fue el primero en dejarse llevar por la inmensidad del mar. Caminó hacia la orilla, dejando que el agua rozara sus pies, y se quedó allí, mirando hacia el horizonte sin mover un músculo. Algo en la vastedad del mar, en su movimiento constante, en su promesa infinita de aventura, lo llenó de una sensación profunda, casi mística. Era como si, al igual que el desierto, el mar fuera un símbolo de algo mucho más grande, algo que trascendía la comprensión humana. Las olas rompían a sus pies, como si el mar intentara comunicarse con él, recordándole que, en el fondo, todas las cosas, por diferentes que parezcan, están unidas por una fuerza invisible. El sol seguía en su ascenso, y Eduardo no podía dejar de pensar en lo que el desierto le había mostrado, su vastedad, su silencio, su implacable poder. Pero ahora, frente al mar, ese poder se sentía diferente. Era un poder dinámico, vivo, que se renovaba constantemente. No era la quietud del desierto, sino un flujo interminable que invitaba a la contemplación, a la reflexión sobre la propia existencia y la insignificancia del ser humano ante la magnitud de la naturaleza. Uno a uno, los demás viajeros se unieron a él en la orilla, observando también el mar con una especie de reverencia. Era como si todos compartieran una comprensión tácita de que el mar representaba el siguiente capítulo de su viaje, el que todavía no conocían, pero que ya se estaba manifestando ante ellos con una claridad desconcertante. De repente, un pequeño barco se acercó desde la distancia. Era un barco pesquero, con las velas desordenadas por el viento, pero que aún avanzaba con una determinación que sorprendió a los viajeros. El barco, aunque pequeño y modesto, parecía estar dirigido por las manos sabias de quienes conocían las aguas como pocos. Se acercó más y más, hasta que finalmente tocó tierra, y del desembarcaron varios pescadores. Eran hombres robustos, con pieles curtidas por el sol y las manos fuertes de quienes han trabajado toda su vida en el mar. El capitán del barco se acercó al grupo de viajeros con una sonrisa, aunque su rostro reflejaba los años de lucha contra las inclemencias del océano. Saludó a los guías y luego se dirigió a los viajeros con un gesto amigable. «Bienvenidos a la costa del mar», dijo en un tono grave pero cálido, con una profunda comprensión de lo que significaba el mar para quienes venían de lugares distantes. El acento en su voz era marcado, pero en sus palabras había algo familiar, algo que los viajeros sintieron como un recibimiento sincero. Los pescadores les ofrecieron agua fresca y pan, y los viajeros, agradecidos, se sentaron en la arena, disfrutando de un descanso bien ganado. El ambiente parecía cambiar por completo al compás de las olas. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo con tonos dorados, y el aire se volvía más fresco, más liviano. Todo parecía indicar que el viaje había tomado una nueva dirección, una dirección que los llevaría a explorar la magia de las aguas. Mientras el barco se preparaba para zarpar nuevamente, Eduardo observaba las olas, y en su mente se tejían pensamientos dispersos, reflexiones sobre los caminos que se cruzan, las tierras que se conquistan y las aventuras que aún quedaban por vivir. Este momento, esa calma frente al mar, era el umbral hacia algo nuevo, hacia la revelación de lo que vendría después. Ya no eran solo viajeros que cruzaban continentes, ahora eran hombres que habían tocado con las manos la inmensidad de la naturaleza, hombres que sabían que el viaje aún no había terminado, sino que acababa de comenzar. «Al mar», murmuró Eduardo para sí mismo, sintiendo que la vastedad del océano era ahora una extensión de su propio ser, una invitación a continuar, a seguir buscando, a seguir entendiendo. Con el sonido de las olas como único testigo, el horizonte los llamaba una vez más. Capítulo 8. El regreso a las tierras de la memoria. El sol había comenzado a ocultarse detrás del mar, tiñendo el cielo de un rojo profundo y cálido. El barco, que había sido el refugio durante la travesía, se alejaba poco a poco de la costa, dejando atrás la seguridad del agua y adentrándose en la vastedad de lo desconocido. El grupo de viajeros, aunque cautivados por el entorno, sentía la melancolía de quienes saben que el curso de su viaje está a punto de dar un giro inesperado. Ya no estaban en la orilla que les había dado consuelo, ahora surcaban las aguas abiertas, rodeados por la inmensidad, con la mirada fija hacia el horizonte. La brisa salina,
cargada de aromas de mar y algas, acariciaba las mejillas de los viajeros, pero no podía ahogar las preguntas que se agolpaban en sus mentes. ¿Qué les aguardaba al otro lado de las olas? ¿Qué misterios descubrirían en los nuevos destinos? Eduardo, quien había estado al frente de las observaciones, sentía un peso extraño en el pecho. No era un peso físico, sino emocional, como si el mar hubiera comenzado a revelar secretos que no deseaba escuchar. Pero esa misma revelación lo empujaba a seguir, a entender, a no rendirse. El capitán del barco, que parecía tener un conocimiento profundo del mar, les habló con voz pausada, sin prisa. Su tono era sereno, casi filosófico. El mar, señores, tiene sus propios ritmos. Nosotros solo somos pasajeros. Algunas veces, no podemos predecir lo que vendrá, pero lo importante es entender que, en su vasta inmensidad, el mar nos habla. Hay que aprender a escucharlo. Los viajeros, aunque curiosos, no sabían bien cómo interpretar esas palabras. Sin embargo, una vez más, se sintieron en deuda con ese hombre del mar, como si sus sabias palabras ofrecieran un atisbo de lo que el futuro les deparaba. A lo lejos, las luces de una ciudad comenzaban a vislumbrarse, pequeñas y lejanas, como las estrellas en la oscuridad de la noche. Parecía que el barco avanzaba hacia ellas con decisión, como si el mar, en su misterio insondable, los estuviera guiando. La noche se instaló rápidamente, cubriendo todo con un manto de sombras. En la cubierta del barco, algunos de los viajeros se sentaron en silencio, observando las estrellas, mientras otros se retiraban al interior, buscando un descanso tras los días de arduo viaje. Eduardo permaneció de pie, con la vista fija en las estrellas. Sentía que algo profundo se estaba gestando en su interior, como si esa noche fuera el principio de una revelación que cambiaría no solo su destino, sino el de todos los que estaban en ese barco. De repente, una extraña sensación lo invadió. Era como si, de algún modo, el mar estuviera susurrando algo que no podía comprender completamente. Se acercó al borde del barco, apoyó las manos en la barandilla de madera y miró hacia abajo. Las aguas oscuras parecían agitarse suavemente, pero había algo en su movimiento que parecía más tranquilo, más profundo que antes. Era como si el océano tuviera un lenguaje propio, algo que solo unos pocos podían escuchar. A lo lejos, el capitán se acercó a él, sin hacer ruido, como si hubiera notado su inquietud. El mar nos enseña a ser pacientes, a esperar lo inesperado. Quizá, en esta travesía, aprenderemos a no temerle a la incertidumbre. El regreso a la tierra firme, si es que lo logramos, será solo el principio de un viaje más grande, el de entendernos a nosotros mismos. Las palabras del capitán resonaron en los pensamientos de Eduardo como un eco lejano. La emoción de las últimas semanas, el descubrimiento del desierto, el encuentro con el mar, todo eso ahora parecía un preludio de algo más grande, algo que aún no se había manifestado completamente. Era como si las fronteras entre el viaje físico y el viaje interno se desdibujaran, como si el viaje hacia el mundo exterior hubiera comenzado a ser también un viaje hacia su propio interior. Mientras el barco continuaba su camino hacia la ciudad distante, Eduardo sentía que las experiencias vividas hasta ahora comenzaban a entrelazarse, a formar una red invisible que lo conectaba con el resto de sus compañeros de viaje y con el vasto mundo que los rodeaba. Aquel que había sido solo un desconocido destino, ahora se convertía en una parte esencial de su historia, de su vida. El viaje seguía, y con él, la búsqueda de sentido, de comprensión, de conexión. Pero, más que nada, la sensación de que el final de una etapa era solo el comienzo de una nueva. Una etapa en la que los viajeros, guiados por el mar, aprenderían a ver más allá de lo evidente, a comprender que, en la vastedad del océano y en la quietud del desierto, todo tenía un propósito, todo estaba conectado. Y todo, al final, les enseñaría a mirar hacia adentro, para entender que los verdaderos viajes, aquellos que marcan la diferencia, siempre comienzan en el corazón. Mientras las olas continuaban su sinfonía en la oscuridad, el barco se acercaba lentamente a la ciudad. Sin embargo, Eduardo sabía que lo que les aguardaba en tierra firme sería diferente, no solo por las ruinas de los edificios o los mercados bulliciosos, sino porque cada uno de ellos llevaría consigo la marca indeleble de lo que habían vivido, algo que ya nunca podrían dejar atrás. La revelación, el cambio, la transformación, todo eso ya estaba en marcha. Capítulo 9. El encuentro con lo inesperado. A la mañana siguiente, el cielo se encontraba despejado, y la brisa fresca del amanecer traía consigo el sabor salado del mar.
El barco avanzaba con firmeza hacia la costa, mientras el sol emergía tímidamente sobre el horizonte, bañando las aguas con sus primeros rayos dorados. La ciudad que habían avistado la noche anterior, aunque distante aún, ahora se veía claramente, una silueta que comenzaba a adquirir forma y color bajo la luz naciente. El capitán del barco, que había permanecido en su puesto de observación durante toda la travesía, no mostraba signos de cansancio. Su rostro curtido por el viento y el sol reflejaba una serenidad imperturbable. Era un hombre que parecía haber sido forjado en el mismo mar, un hombre cuya vida y destino estaban tan entrelazados con el océano que, al mirarlo, parecía que el propio mar se reflejaba en sus ojos. Eduardo, que había pasado la noche en vela, absorbido por sus pensamientos, ahora se sentía más tranquilo. Aunque el futuro aún se presentaba incierto, la cercanía de la tierra firme les ofrecía, al menos, una sensación de retorno a la seguridad. Sin embargo, algo en el aire le decía que el viaje no había terminado. De hecho, sentía que, más que nunca, el horizonte era una puerta a lo desconocido, y que, al cruzarla, no encontrarían respuestas fáciles, sino un mundo lleno de enigmas por resolver. Con el paso de las horas, la ciudad fue tomando forma, sus calles estrechas y edificios de techos bajos comenzaron a destacarse en el paisaje, ofreciendo una imagen casi nostálgica, como si la ciudad misma estuviera esperando su llegada. A medida que se acercaban, el murmullo de la vida cotidiana empezaba a filtrarse en el ambiente, y Eduardo pudo distinguir, en medio del ruido de los barcos que llegaban y partían, el bullicio de los comerciantes y los habitantes que se movían por los muelles. Era una ciudad que, a pesar de su aparente tranquilidad, parecía esconder secretos en cada rincón, como si bajo su fachada de rutina, algo misterioso estuviera latente. La curiosidad de Eduardo crecía a medida que se acercaban más. No solo le intrigaba lo que encontrarían en la ciudad, sino también las reacciones de sus compañeros, quienes, aunque visibles en su agitación, guardaban en sus ojos un reflejo de lo mismo que él sentía. Algo grande estaba por acontecer. Cuando finalmente el barco tocó tierra, una suave sacudida recorrió la nave. Eduardo y los demás viajeros se levantaron lentamente, como despertando de un sueño largo. El sol ya había ascendido más alto, pero la brisa fresca del mar aún les acariciaba el rostro, como un recordatorio de lo que acababan de dejar atrás. El capitán, con su porte firme y seguro, fue el primero en descender, seguido de cerca por los demás. Eduardo, junto a los suyos, observó atentamente los alrededores. La ciudad tenía un aire antiguo, como si el tiempo se hubiera detenido en alguna de sus múltiples calles y callejones. Cada rincón parecía estar impregnado de historias que solo aquellos dispuestos a adentrarse en ellas podrían conocer. Al principio, el encuentro con la ciudad fue pacífico, casi rutinario. Los viajeros comenzaron a caminar por las calles, admirando la arquitectura peculiar y el bullicio de la vida urbana. Sin embargo, Eduardo, cuya mente siempre estaba alerta, comenzó a notar algo extraño. En cada esquina, en cada gesto de las personas que cruzaban su camino, había algo enigmático, como si todos estuvieran conscientes de algo que él no alcanzaba a entender. Fue entonces cuando sucedió lo inesperado. Un grupo de hombres, que parecían pertenecer a una especie de guardia local, se acercó al grupo de viajeros. Su presencia era imponente, y sus miradas, frías y escrutadoras, no dejaban espacio para dudas. El líder del grupo, un hombre de mediana edad con un rostro severo y una cicatriz que le cruzaba la mejilla, dio un paso al frente. ¿A dónde creen que van?, preguntó con una voz grave, que no admitía réplica. Los viajeros se detuvieron, sorprendidos por la repentina confrontación. Eduardo, quien había estado al frente, se adelantó con calma. «Somos viajeros, venimos de lejos», respondió, aunque su tono parecía más una afirmación que una explicación. El hombre lo miró fijamente, como si evaluara sus palabras. Después de un largo silencio, levantó la mano y hizo un gesto a sus compañeros. «Este es un lugar que no recibe a todos. Necesitarán una invitación para seguir adelante», dijo, y luego hizo un movimiento en dirección al grupo. Eduardo, desconcertado pero curioso, miró a sus compañeros, quienes también estaban desconcertados por la brusquedad del recibimiento. Los guardias les indicaron que lo siguieran sin decir palabra alguna, y así lo hicieron, guiados por una extraña mezcla de incertidumbre y expectación. El recorrido por la ciudad fue corto, pero, mientras caminaban, Eduardo no pudo evitar la sensación de estar entrando en un mundo completamente diferente al que conocían. La ciudad, aunque bulliciosa y llena de vida,
parecía esconder algo en sus entrañas. Cada edificio, cada calle, cada mirada que cruzaban con los habitantes, les daba la impresión de que los estaban observando desde las sombras, como si estuvieran siendo evaluados por fuerzas que no comprendían. Finalmente, llegaron a una gran puerta de madera maciza, decorada con símbolos extraños que Eduardo no había visto nunca antes. El líder de los guardias la empujó suavemente y la puerta se abrió con un crujido, revelando un espacio oscuro y misterioso. Sin palabras, el grupo fue invitado a entrar. Dentro, la atmósfera se volvía aún más densa, como si el aire estuviera cargado de secretos guardados por generaciones. Era evidente que la ciudad no los recibiría con la calidez que esperaban. Al contrario, parecía que los estaba probando, como si algo mucho más grande y trascendental estuviera a punto de suceder. Eduardo, aunque intrigado por lo que les esperaba, no podía evitar sentir una extraña tensión en el aire, como si algo ominoso estuviera por desvelarse. Así, al adentrarse en la oscuridad de aquel lugar, supieron que nada sería lo mismo a partir de ese momento. El encuentro con lo inesperado estaba apenas comenzando, y con él, los misterios que habían estado ocultos bajo la superficie comenzaban a aflorar. Lo que se avecinaba sería algo más allá de lo que cualquier uno de ellos podría haber anticipado. Capítulo 10. La ciudad enigmática. El sol, ya alto en el cielo, seguía proyectando su luz dorada sobre las viejas calles de la ciudad, que parecía cada vez más distante y ajena. La sensación de que todo lo que sucedía allí no pertenecía al mundo conocido por Eduardo y sus compañeros se intensificaba a medida que avanzaban en su camino. El líder de los guardias, con su rostro impasible y su mirada fija al frente, los condujo a través de los pasillos laberintos, donde las sombras parecían alargarse más de lo que cabía esperar, y cada paso resonaba como un eco lejano, lleno de presagios. La ciudad, aunque vibrante con la actividad cotidiana de los habitantes que iban y venían por sus calles, parecía guardar una quietud extraña, como si el tiempo se hubiera detenido en su seno. Las casas, construidas con materiales de apariencia antiquísima, parecían susurrar historias de siglos pasados. El aire, cargado de un aroma inconfundible a madera envejecida y salitre, parecía hablar de secretos olvidados. Las personas con las que se cruzaban los viajeros mantenían una actitud reservada, evitando miradas directas. A menudo, cuando pasaban cerca de los muelles o de los mercados, las conversaciones cesaban de manera abrupta, y la gente se apartaba, como si la presencia de los recién llegados fuera un signo de alerta. Eduardo no pudo evitar preguntarse si su llegada había sido anticipada o si, por el contrario, se trataba de una coincidencia. Finalmente, llegaron a un gran edificio, distinto a cualquier otra estructura que hubieran visto en la ciudad. Era una construcción de piedra, masiva y antigua, con columnas de mármol que se alzaban hasta el cielo, como si trataran de alcanzar el horizonte. Las paredes, adornadas con símbolos que Eduardo no comprendía, parecían contar una historia encriptada en el tiempo, un relato que se deslizaba entre las grietas de la piedra y las sombras que se cernían sobre ellos. El líder de los guardias los condujo hacia la entrada, donde una gran puerta de hierro forjado se abría con un leve chirrido al toque de su mano. Los viajeros, ahora más nerviosos que nunca, cruzaron el umbral, sintiendo una presión palpable que les oprimía el pecho. Lo que había al otro lado de esa puerta era un misterio aún más profundo que lo que habían dejado atrás. Al entrar, la atmósfera cambió por completo. La oscuridad que los rodeaba no era total, sino que estaba iluminada por una luz tenue y difusa que emanaba de una serie de antorchas encendidas en las paredes. La sala a la que habían accedido parecía un inmenso hall, cuyas proporciones desmesuradas intimidaban, como si la arquitectura misma de aquel lugar estuviera diseñada para ensombrecer a quienes osaran entrar. En el centro de la sala había una figura alta y majestuosa, que se erguía con una postura que irradiaba autoridad. Era una mujer, cuya presencia llenaba el espacio, a pesar de su quietud. Su rostro, imponente y sereno, estaba parcialmente cubierto por una capa oscura que la hacía parecer casi etérea. La figura parecía estar esperándolos, y su mirada, profunda y penetrante, no dejaba lugar a dudas. Conocía sus pasos antes de que ellos los dieran. Cuando el líder de los guardias la vio, se inclinó levemente, y los viajeros, desconcertados, siguieron su ejemplo. La mujer no se movió, pero su voz, grave y llena de resonancia, rompió el silencio que había reinado hasta ese momento. «¿Qué los trae hasta aquí?», preguntó, sin prisa, pero con una claridad que hacía que cada palabra se sintiera como un peso sobre sus hombros. Eduardo, a pesar de la tensión en el aire, fue el primero en responder,
en parte por la necesidad de comprender lo que sucedía y en parte por la presión que sentía al estar en presencia de aquella figura. Se adelantó con cautela y, con un tono respetuoso, pero firme, explicó. Venimos de lejos, buscando respuestas sobre el destino que nos ha traído a estas tierras. No sabemos por qué hemos sido guiados hasta aquí, pero algo dentro de nosotros nos dice que esta ciudad guarda secretos que debemos descubrir. La mujer lo observó en silencio durante unos instantes, como si meditara sus palabras, antes de asentir levemente. Luego, sus labios se curvaron en una leve sonrisa, pero no era una sonrisa de bienvenida. Era una sonrisa de alguien que sabía algo que los demás aún no comprendían. Así es, respondió, su voz resonando en las paredes del vasto salón. Esta ciudad guarda secretos, y muchos de ustedes ya han tocado el umbral de esos misterios. Pero, como todo en la vida, nada es gratuito. Cada uno de ustedes deberá pagar el precio de lo que desea saber. Eduardo sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal al escuchar esas palabras. No sabía si la mujer se refería a un precio tangible o si, como parecía, estaba hablando de algo mucho más profundo, algo que iba más allá de lo material. ¿Qué precio?, preguntó, sin poder evitar la curiosidad que lo invadía. La mujer lo miró fijamente, y sus ojos parecieron penetrarlo con una intensidad tal que Eduardo casi sintió que su alma se desnudó ante ella. El precio, querido viajero, es el sacrificio. Cada uno de ustedes deberá estar dispuesto a renunciar a algo que valora, algo que cree que es esencial para su ser. Solo entonces, cuando se liberen de esas ataduras, podrán conocer la verdad que buscan. El eco de sus palabras resonó en las paredes de la sala, y Eduardo, junto a sus compañeros, sintió una mezcla de asombro y temor. No podía evitar preguntarse si estaban a punto de ser arrastrados a un juego mucho más grande del que podrían manejar, un juego donde las reglas no las marcaban ellos, sino las fuerzas invisibles que habitaban esa ciudad enigmática. La mujer hizo un gesto con la mano, y al instante, un grupo de guardias se acercó a los viajeros, indicándoles que le siguieran. La tensión aumentó aún más. Eduardo no sabía qué esperar, pero algo en su interior le decía que lo peor aún no había llegado. A medida que caminaban por los pasillos oscuros, sin embargo, una sensación de determinación comenzó a aflorar en su interior. El misterio los rodeaba, sí, pero también lo hacía la promesa de respuestas. Y aunque el precio que se les exigiera pudiera ser alto, en su corazón sabían que no podían dar marcha atrás. El viaje estaba a punto de tomar un giro que jamás habrían imaginado. Capítulo 11. El precio del sacrificio. La sala estaba impregnada de un aire denso, como si el tiempo mismo se hubiera suspendido en ese momento exacto. Eduardo, aún procesando las palabras de la mujer, sintió una presión en su pecho que lo hacía respirar con dificultad. Aquella ciudad, que al principio le había parecido simplemente un lugar extraño y lejano, ahora se revelaba ante él como un mundo distinto, con reglas y leyes que nada tenían que ver con las que había conocido hasta ese momento. Los guardias los guiaron por pasillos aún más oscuros, donde las sombras parecían alargarse de manera antinatural. La luz de las antorchas iluminaba solo fragmentos de las paredes de piedra, que se erguían imponentes y silenciosas, como si cada ladrillo estuviera destinado a guardar un secreto. Los pasos de los viajeros resonaban en el vacío, y un eco extraño los seguía, como una advertencia sutil. Finalmente, llegaron a una pequeña sala circular, cuyas paredes estaban adornadas con grabados antiguos. Los dibujos eran oscuros y evocaban escenas de sacrificios y rituales olvidados, representaciones de seres extraños, de animales y humanos fusionados en un solo ente. Las imágenes parecían moverse bajo la tenue luz, y Eduardo no pudo evitar sentir que los observaban, como si esas figuras tuvieran vida propia. La mujer que los había recibido en la entrada apareció de nuevo, esta vez sin su capa oscura. Su figura se destacaba con un aire casi místico en ese espacio sombrío, y su presencia era tal que toda la atención se centraba en ella, como si fuera el núcleo de aquel mundo enigmático. «Bienvenidos a la sala del sacrificio», dijo con voz grave, mientras sus ojos recorrieron a los viajeros uno a uno, deteniéndose en cada rostro con una intensidad que parecía atravesar el alma. Eduardo tragó saliva, y sus compañeros lo imitaron, aunque sus rostros reflejaban una mezcla de incertidumbre y temor. «El sacrificio», continuó ella, como si estuviera leyendo sus pensamientos, «es la única forma de acceder al conocimiento que buscan. Nada en este mundo, ni en los mundos que se hallan más allá de este, es gratuito.
Cada respuesta lleva consigo una pérdida. La mujer caminó hacia el centro de la sala, y al hacerlo, el suelo pareció vibrar ligeramente, como si algo profundo despertara en lo más profundo de la tierra. Al llegar al centro, se detuvo y levantó una mano, señalando un altar que se encontraba en el centro de la sala. Era una mesa de piedra maciza, sobre la cual descansaban diversos objetos rituales: cuchillos, cálices de un metal extraño, y frascos con líquidos brillantes que emanaban un aroma penetrante. «Este es el lugar donde se toma la decisión», dijo con voz baja pero llena de poder. «Aquí es donde cada uno de ustedes debe decidir lo que está dispuesto a sacrificar. No se engañen, no habrá marcha atrás. La verdad, la respuesta que buscan, solo será revelada a aquellos que, con corazón puro, estén dispuestos a renunciar a algo esencial de su ser». Eduardo miró el altar con una mezcla de fascinación y horror. ¿Qué era lo que tendría que sacrificar? No quería ni imaginar qué precio tan alto tendría que pagar por encontrar las respuestas que tanto deseaba. Los otros viajeros, a su lado, mantenían el silencio, pero sus miradas delataban el mismo miedo y la misma incertidumbre que él sentía. «Cada sacrificio es único», prosiguió la mujer. «Cada uno de ustedes tendrá que enfrentarse a lo que más teme perder. A lo que más ama. Puede ser algo tangible, un objeto que consideren invaluable, o algo intangible, como sus recuerdos, su identidad, su propia esencia. La decisión es personal, pero el resultado es irreversible». Eduardo sintió un nudo en el estómago. ¿Qué sería capaz de sacrificar? ¿Estaba dispuesto a perder algo tan profundo como su identidad? ¿O sería más fácil entregarse a una pérdida material, algo que pudiera recuperarse con el tiempo? La verdad era que ni siquiera sabía qué estaba dispuesto a entregar. Todo lo que había vivido hasta ese momento, cada paso dado en este viaje, parecía haberlo llevado hasta este instante, donde la decisión más difícil de su vida lo esperaba. La mujer los observaba en silencio, como si estuviera esperando que se adelantaran, que tomaran una decisión. Los otros viajeros comenzaron a acercarse tímidamente al altar, cada uno inmerso en sus propios pensamientos, luchando con sus demonios internos. Algunos tomaron los cuchillos en sus manos, otros se arrodillaron ante el altar, mientras que algunos simplemente permanecieron de pie, mirando hacia el vacío con expresión indecisa. Eduardo sabía que no podía permanecer en la indecisión por mucho tiempo. Algo dentro de él lo impulsaba a actuar, a tomar una decisión, a dar un paso hacia lo desconocido. Se acercó lentamente al altar, su cuerpo tenso, su mente en un torbellino de emociones contradictorias. Al llegar a la mesa de piedra, tomó uno de los frascos con el líquido brillante y lo sostuvo en sus manos. El líquido, tan extraño como fascinante, parecía vibrar con una energía propia. La mujer lo observaba desde el centro de la sala, y cuando sus ojos se encontraron, Eduardo sintió que algo dentro de él se estremecía. Era como si su alma misma fuera capaz de percibir la enormidad de lo que estaba a punto de suceder. ¿Estás dispuesto a pagar el precio?, preguntó la mujer, su voz suave pero llena de una fuerza invisible. Eduardo asintió con la cabeza, a pesar de la incertidumbre que se apoderaba de su ser. Sin saber exactamente lo que sucedería, tomó la decisión de enfrentarse a la oscuridad, de asumir las consecuencias de lo que había comenzado. Con una respiración entrecortada, derramó el líquido sobre la piedra del altar. En ese mismo instante, el suelo tembló con más fuerza, y una ráfaga de viento helado llenó la sala, apagando las antorchas. Todo quedó sumido en la oscuridad más absoluta. Y en ese vacío, Eduardo entendió que lo que había comenzado no era un viaje cualquiera. Era un viaje hacia el corazón mismo del sacrificio, hacia el núcleo de la verdad, donde todo lo conocido se desvanecía para dar paso a lo desconocido. Capítulo 12. La revelación de las sombras. La oscuridad que envolvía a Eduardo parecía cada vez más densa, como si las sombras mismas quisieran tragarse su alma. El aire se volvió pesado, y sus pensamientos, hasta ese momento un torbellino de incertidumbre, comenzaron a disiparse, dejándolo solo en una sensación abrumadora de vacío. No había sonido, ni movimiento. Solo la quietud inquietante de una realidad que parecía detenerse en el tiempo. Entonces, lentamente, como si el espacio mismo comenzara a tomar forma, una luz tenue surgió de las profundidades de la sala. Era una luz fría, distante, que parecía no provenir de ninguna fuente física, sino más bien de algún lugar más allá de la percepción humana. Con ella, las sombras también comenzaron a moverse, deslizándose por las paredes y el suelo,
como entidades vivas que se alzaban y se contorsionaban en formas incomprensibles. Cada una de esas sombras parecía tener una voluntad propia, como si intentaran comunicarse con él, pero de una manera inalcanzable. Eduardo, paralizado por la extraña atmósfera, sintió que algo más allá de su comprensión comenzaba a revelarse. La mujer, que había desaparecido en el instante en que la luz se apagó, apareció nuevamente ante él, aunque ya no estaba en la misma forma en que la había visto antes. Su rostro parecía difuso, como si fuera una aparición etérea, un reflejo de algo que solo existía en la penumbra. Su figura se desmaterializaba y se volvía a materializar, tomando una forma fluctuante que parecía cambiar con cada parpadeo. La oscuridad no es solo la ausencia de luz, dijo con voz ahora más profunda, como si viniera de todos los rincones de la sala a la vez. La oscuridad guarda en su seno todos los secretos del universo, todas las respuestas que has buscado. Pero no son respuestas fáciles de aceptar. No son respuestas que la mente humana pueda comprender con facilidad. Eduardo intentó hablar, pero su voz no salía. Era como si sus palabras se ahogaran en su garganta, incapaces de atravesar la barrera de la inquietante quietud que lo rodeaba. Sin embargo, sus pensamientos, ahora más claros que nunca, comenzaron a formar imágenes. Y esas imágenes lo arrastraron hacia un lugar que no había imaginado jamás. En su mente, como si fuera una visión, vio a todos sus compañeros de viaje, los rostros de los viajeros que lo habían acompañado desde el principio. Todos estaban allí, pero no como los recordaba. Sus caras eran sombrías, distorsionadas, y sus ojos, vacíos de vida, lo miraban fijamente. Cada uno de ellos parecía haber perdido algo esencial, algo que no podían recuperar, algo que ya nunca podrían tener de vuelta. La mujer etérea, que ahora parecía más una presencia que una forma física, se acercó a él, flotando en el aire con una gracia inquietante. Alzó una mano, y de su palma surgió una esfera de luz tenue. Era una esfera que contenía imágenes, visiones que se desplegaban ante sus ojos como si fueran fragmentos de una historia ya contada. Cada fragmento mostraba un sacrificio, una decisión tomada por cada uno de los viajeros, una entrega que había tenido consecuencias más allá de lo imaginable. Ellos también llegaron hasta aquí, dijo la mujer, señalando a las imágenes en la esfera. Eduardo las observó atentamente y vio a sus compañeros, cada uno enfrentándose a su propia oscuridad, cada uno cediendo a lo que más temía perder. Algunos elegían perder su nombre, su identidad, mientras otros se entregaban a la muerte de sus sueños y esperanzas más profundas. No todo sacrificio lleva a la verdad, Eduardo. A veces, el sacrificio es solo una forma de acercarse al abismo. Y en ese abismo, muchos pierden lo que los hacía humanos. Las palabras de la mujer resonaron en su mente con una fuerza abrumadora. Eduardo intentó comprender lo que estaba sucediendo, pero las imágenes continuaban fluyendo sin cesar, mostrándole vidas rotas, destinos desmoronados, y almas atrapadas en un ciclo interminable de sufrimiento y arrepentimiento. Él mismo, en alguna parte de esas visiones, apareció también, pero no como lo conocía. Era una figura despojada de su esencia, una sombra sin rostro, un ser vacío que miraba al futuro con ojos huecos. En un arranque de desesperación, Eduardo trató de alejarse de la esfera, pero una fuerza invisible lo mantenía en su lugar, como si estuviera atado a su propia elección. La mujer, que parecía leer sus pensamientos, habló de nuevo, esta vez con una suavidad casi maternal. La verdad siempre lleva consigo un precio, Eduardo. Y ese precio, como puedes ver, es a veces más grande de lo que cualquiera de nosotros puede soportar. Eduardo miró alrededor, intentando encontrar una salida, pero la sala, ahora completamente distorsionada, parecía haberse convertido en un laberinto interminable de sombras y luces. Cada paso que daba lo acercaba más a la oscuridad, a ese lugar donde las respuestas se desvanecían, donde la claridad era solo un espejismo. ¿Qué debo hacer?, preguntó, por fin, su voz quebrada por el miedo y la incertidumbre. Pero las palabras se desvanecieron rápidamente, como si el vacío las hubiera absorbido. La mujer etérea no respondió de inmediato. En su lugar, la esfera comenzó a brillar con más intensidad, proyectando imágenes cada vez más claras. Eduardo vio cómo su propio sacrificio se desvelaba ante sus ojos, como la decisión que había tomado lo conducía por un camino sin retorno. Y en ese camino, solo había sombras. Entonces, todo se desvaneció. La esfera, la mujer, las visiones y el altar se desintegraron en el aire,
como si nunca hubieran existido. Eduardo se encontró nuevamente en la sala oscura, pero ahora todo estaba en silencio absoluto. La luz que antes había iluminado el lugar se había ido, y el espacio parecía haberse quedado suspendido, esperando. Eduardo se dio cuenta, por fin, de que la verdadera revelación no era el conocimiento que había buscado, sino el entendimiento de que no todo sacrificio conduce a la verdad. A veces, la verdad misma es solo una sombra que se esconde detrás de lo que creemos saber. Y en ese momento, él comprendió que la verdad era algo mucho más grande que lo que había imaginado. Pero también entendió que esa verdad, para ser comprendida, necesitaba ser vivida, no solo aceptada. Con una sensación de paz, aunque teñida de una amarga tristeza, Eduardo dio el primer paso hacia lo desconocido, decidido a continuar su viaje, aunque ya no sabía exactamente a dónde lo llevaría. Capítulo 13. La sombra del desengaño. Eduardo avanzaba con paso lento y calculado por los pasillos del vasto salón, donde las puertas se alzaban ante él, como promesas incumplidas, como sendas que se bifurcan en la niebla sin que se pueda adivinar a dónde conducen. Cada paso que daba resonaba en el vacío de la sala, y sin embargo, parecía que no avanzaba, que el espacio se estiraba infinitamente, y el eco de sus propios pasos se devolvía hacia él, amplificado, como un recordatorio constante de su soledad. En su mente, las palabras de la mujer etérea seguían reverberando. La verdad. El sacrificio. El precio de cada elección. Todo eso se había mezclado en su cabeza como piezas dispersas de un rompecabezas imposible de completar. ¿Qué había hecho mal? ¿Qué podía hacer ahora que todo parecía haber perdido sentido? Las sombras, que hasta ese momento parecían solo una presencia inquietante, comenzaron a tomar una forma más definida. Ya no se deslizaban por las paredes sin rumbo, sino que adquirían la forma de figuras humanas, espectros de aquellos que, en algún momento, fueron viajeros, pero que, como él, se habían perdido en el abismo de sus propias decisiones. Cada uno de estos espectros le ofrecía una mirada vacía, como si intentaran transmitirle una verdad que ya no podía comprender. Eran sombras del desengaño, del arrepentimiento que no había llevado a la redención, sino a la condena. De repente, una de las figuras se adelantó. Su rostro no era el de un desconocido, sino el de alguien que había conocido en su vida real, alguien a quien había perdido en el camino, alguien cuyo destino se había entrelazado con el suyo. Era su amigo de antaño, el compañero que había sido su hermano de alma, pero que, con el tiempo, se había desvanecido en la oscuridad de las decisiones equivocadas. La figura lo miraba con ojos vacíos, y, sin embargo, Eduardo sentía que había una intención detrás de esa mirada, una intención desesperada, como si su amigo estuviera tratando de alcanzarlo, de advertirle algo antes de que fuera demasiado tarde. ¿Por qué no pudiste salvarte?, preguntó la figura, su voz apenas un susurro que resonaba en los oídos de Eduardo con una intensidad aterradora. Eduardo intentó hablar, pero sus palabras se quedaron atrapadas en su garganta, como si una fuerza invisible las estuviera oprimiendo. En lugar de responder, lo único que pudo hacer fue observar a la figura con creciente desesperación. ¿Por qué? ¿Por qué no había podido salvarse? La pregunta resonaba en su mente, una y otra vez, como un eco que lo perseguía, lo acechaba, lo envolvía. El amigo desapareció tan repentinamente como había aparecido, y Eduardo, de inmediato, sintió una presión en el pecho, una sensación de pérdida que lo ahogaba. ¿Qué había pasado con su vida? ¿Por qué todo parecía desmoronarse ante sus ojos? Mientras se encontraba atrapado en esta espiral de pensamientos y recuerdos, una nueva figura apareció, esta vez mucho más distante, mucho más etérea. Era la mujer que lo había guiado en los primeros momentos de su travesía. Ella estaba de pie en la lejanía, rodeada de una luz tenue, como una aparición del pasado que se negaba a desaparecer. Pero algo en su mirada había cambiado. Ya no era la mujer que parecía estar llena de sabiduría, de respuestas claras, de verdades iluminadoras. Ahora, su rostro estaba marcado por una sombra de dolor, como si ella también estuviera atrapada en el mismo laberinto que él. «Has llegado demasiado lejos, Eduardo», dijo, su voz ahora quebrada, cargada de una tristeza profunda. Eduardo no entendía. ¿Demasiado lejos? ¿Qué significaba eso? Había llegado hasta ese punto con una determinación férrea, con la esperanza de encontrar algo, de descubrir alguna verdad que lo liberara de la oscuridad. ¿Cómo podía ser demasiado tarde? La mujer dio un paso hacia él, y de sus ojos brillaron unas lágrimas que, en lugar de caer,
se transformaron en pequeñas esferas de luz, que flotaban en el aire a su alrededor. Cada una de esas esferas contenía una imagen, una escena, una decisión, una palabra no dicha. Eran las elecciones que había hecho, las mismas que lo habían traído hasta allí, las que lo habían llevado a ese punto sin retorno. Cada decisión que tomamos tiene un precio, Eduardo, continuó ella, su voz desvaneciéndose entre los susurros de la sala vacía. Algunas son pequeñas, otras son gigantescas, pero todas nos definen, nos arrastran hacia algo más grande que nosotros mismos. Y, al final, cuando todo se desmorona, lo que queda es lo que hemos dejado atrás. Eduardo observó las esferas de luz, incapaz de apartar la vista de las escenas que se desplegaban ante él. Allí estaban sus compañeros de viaje, las caras conocidas, los rostros que habían sido sus amigos, pero que, en el momento de la prueba, se habían desvanecido en la oscuridad. Eran como sombras atrapadas en una red, como ecos de un tiempo que ya no podía regresar. Y en cada esfera brillaba la imagen de un sacrificio, una elección que los había marcado para siempre. ¿Todo lo que he hecho ha sido en vano?, preguntó, finalmente, su voz llena de angustia. La mujer lo miró con una expresión vacía, como si hubiera sido arrastrada por un viento invisible, como si sus propios pensamientos la hubieran abandonado. Luego, con una suavidad casi imperceptible, dijo: «No todo es en vano, Eduardo. Pero la verdad nunca se encuentra sin enfrentarse a la oscuridad. Solo al aceptar el desengaño podemos encontrar una nueva luz». Las palabras quedaron flotando en el aire, como un eco lejano, y la mujer desapareció, desvaneciéndose entre las sombras. Eduardo, ahora completamente solo, se quedó allí, rodeado de las esferas de luz que seguían flotando a su alrededor, sin saber qué hacer. Sabía que, en algún lugar de esa oscuridad, debía encontrar algo, algo que pudiera darle sentido a todo lo que había vivido, a todo lo que había perdido. Pero la verdad, como siempre, era más esquiva de lo que imaginaba. Capítulo 14. El regreso al olvido. Las primeras luces del amanecer entraban tímidamente por las rendijas de la ventana, tocando las superficies de la habitación con dedos de plata. Eduardo se despertó sobresaltado, como si algo invisible lo hubiera empujado hacia la vigilia. Durante un momento, sus ojos vagaron por el cuarto sin enfoque, sin reconocer lo que veía. La angustia de los sueños pasados, esas sombras que lo habían perseguido en su mente, seguía flotando a su alrededor como una neblina espesa, sin dejarlo respirar. A través de la ventana, el mundo exterior parecía inmutable, ajeno al caos que reinaba en su interior. Los árboles, aún empapados por la humedad de la noche, se mecen levemente con la brisa matutina, y la luz del sol, aunque suave, comenzaba a despuntar en el horizonte. El aire fresco penetraba en la habitación, trayendo consigo el susurro de un nuevo día, una oportunidad que parecía, sin embargo, distante y ajena. Eduardo se levantó lentamente, sintiendo el peso de sus pensamientos como un lastre invisible que lo ataba a la tierra. Las sombras de la noche anterior aún no se desvanecían por completo, y su mente seguía atrapada en ese laberinto sin fin de decisiones no tomadas, de pérdidas irremediables, de amores olvidados. Ya no sabía si las imágenes que veía eran recuerdos o simplemente ecos de lo que había deseado ser, de lo que había soñado alcanzar. Como una sombra que lo observa en el reflejo del espejo, el recuerdo de la mujer, de sus palabras, se proyectaba ante él. Aquel rostro lleno de misterio y dulzura había desaparecido en la oscuridad, dejando tras de sí una sensación de vacío que Eduardo no lograba llenar. Aquel desengaño que la mujer le había revelado parecía ser el único rumbo posible ahora, pero ¿cómo podía él seguir adelante si la verdad no le ofrecía consuelo alguno? Las palabras de la mujer resonaban, hirientes, como un golpe suave pero constante. Solo al aceptar el desengaño podemos encontrar una nueva luz. ¿Qué luz quedaba en él después de tantas pérdidas, después de tantos fracasos? ¿Cómo podía encontrar algo más allá del abismo de sus propios sentimientos? Eduardo, incapaz de resistir más el peso de esas preguntas, se acercó a la mesa en el centro de la habitación, donde reposaba su cuaderno de notas. Abrió las páginas sin rumbo, como si buscara una respuesta escrita en las palabras que había olvidado. Encontró un pasaje en la última página, un pensamiento que había anotado tiempo atrás, un eco de su alma, como si hubiera presagiado lo que sucedería. Es en la oscuridad donde el hombre se descubre a sí mismo. Pero la oscuridad también es un abismo, y a veces, al descubrirse, el hombre se pierde aún más. Cerró el cuaderno con un golpe suave,
como si el mismo acto de cerrarlo pudiera liberar algo en su interior. Y, sin embargo, no lo hizo. Al igual que el cuaderno, Eduardo seguía atrapado en un ciclo interminable de preguntas sin respuesta, de decisiones no tomadas, de caminos no recorridos. El sonido de pasos que se aproximaban lo hizo volver al presente, a ese espacio que ya no le pertenecía, donde las sombras del pasado se confundían con las luces del futuro. La puerta se abrió lentamente, y una figura apareció en el umbral, tan familiar y, sin embargo, tan distante. Era la mujer del principio de su viaje, la que lo había guiado al inicio de esta travesía de autodescubrimiento, la que le había mostrado la verdad entre los pliegues de la incertidumbre. Pero ahora, sus ojos ya no reflejaban la misma seguridad, la misma certeza que antes. En lugar de eso, había una sombra de duda, una melancolía profunda que emanaba de su ser. Algo había cambiado, algo se había perdido en el transcurso de su encuentro, algo que ya no podría recuperarse. Eduardo, dijo su voz con una suavidad inquietante. ¿Sigues buscando respuestas? Él la miró fijamente, incapaz de decir palabra alguna. La mujer parecía saber la respuesta, como si ya hubiese leído la respuesta en los pliegues más íntimos de su ser. Había algo en sus ojos que decía más que cualquier palabra. El silencio se hizo pesado entre ellos, un silencio que parecía pesar toneladas. El regreso al olvido, continuó la mujer, es la única salida para quien ha viajado demasiado lejos. Pero no es un regreso físico, Eduardo, no es un retorno al pasado, sino un renacimiento interior, un desapego total de lo que creía ser. Es la aceptación de lo que no puede cambiarse. Eduardo frunció el ceño, la duda apareciendo en su rostro. ¿Regresar al olvido? ¿Dejar atrás todo lo que había sido su vida, sus esperanzas, sus errores? ¿Era esa la solución? Pero, en su interior, algo le decía que no podía seguir aferrándose a su pasado, a lo que había sido, porque eso solo lo hundiría más profundamente en su propio vacío. La mujer dio un paso hacia él, y en un movimiento casi imperceptible, sus manos tocaron las de él. Un escalofrío recorrió su cuerpo, como si ese toque le transmitiera algo que no podía comprender completamente, algo que estaba más allá de las palabras. Y entonces, finalmente, comprendió. El olvido no era el fin, no era el sacrificio de su propia identidad, sino el abandono de lo que no podía ser. Era un acto de liberación, de aceptación. No debía regresar al pasado, ni aferrarse a la esperanza de que las cosas cambiarían si se volvía a un tiempo anterior. La única opción era aceptar el presente, tal y como era, sin juzgarlo ni rechazarlo. La mujer sonrió, y sus ojos se llenaron de una luz tenue, casi imperceptible, pero llena de paz. Recuerda, Eduardo, no todo está perdido. A veces, el regreso es solo el primer paso hacia el verdadero destino. Con estas palabras, ella desapareció, desvaneciéndose como una sombra que se funde con el horizonte. Y, por primera vez en mucho tiempo, Eduardo se sintió ligero, como si una carga invisible se hubiera levantado de sus hombros. La claridad, aunque lejana, comenzaba a vislumbrarse a través de las sombras que aún lo rodeaban. El regreso al olvido no era el final, sino el principio de un nuevo comienzo. Y, por fin, Eduardo dio el primer paso hacia esa nueva realidad. Capítulo 15. El camino hacia la reconciliación. El día se había alzado con una calma inusitada, un silencio profundo que se extendía más allá de las fronteras del paisaje. Eduardo se encontraba de pie en el umbral de su vida, observando el mundo con una mirada diferente, una mirada que, aunque nostálgica, ya no estaba cargada de desesperanza. Había algo en el aire, un susurro de cambio que lo rodeaba. Tal vez, por fin, estaba comenzando a comprender lo que había buscado durante tanto tiempo, pero siempre había eludido, la reconciliación con uno mismo. A lo lejos, la ciudad despertaba lentamente, las primeras luces de la mañana reflejándose en las fachadas de los edificios, pero Eduardo no sentía la urgencia de integrarse de nuevo en ese bullicio. Su mente, que antes había sido un torbellino de pensamientos dispersos y deseos insatisfechos, ahora se encontraba serena, casi ausente de aquella inquietud constante que lo había definido durante tantos años. Había llegado el momento de aceptar lo que era, lo que había sido, y lo que aún podía ser. La reconciliación no se trataba de borrar el dolor, ni de olvidar las heridas, sino de integrarlas en su vida de una manera diferente. El dolor ya no debía ser un enemigo, sino una lección. La pérdida ya no debía ser un peso, sino una huella que indicaba el camino recorrido.
Solo así podría entender la paz, esa paz que se encontraba al alcance de su mano, si dejaba de huir de ella. Se alejó del umbral de la ventana y caminó hacia la mesa donde descansaba su cuaderno. El cuaderno de notas, aquel que había sido su compañero en las horas más oscuras, ahora parecía casi una reliquia de tiempos pasados. Lo abrió con suavidad, sus dedos recorriendo las páginas como si estuviera despertando a un viejo amigo. Había anotado en él tantas cosas, tantas reflexiones que parecían ajenas a la persona que era en ese momento. Le costaba creer que alguna vez había sido tan desesperado, tan perdido. El verdadero enemigo no es el que nos daña, sino el que vive en nuestra mente, el que nos impide avanzar, leyó en una de las páginas más antiguas. Esas palabras, escritas hace tanto tiempo, ya no tenían el mismo peso. Ahora, Eduardo las entendía desde un lugar diferente, con una claridad que solo la experiencia podía ofrecer. Ya no sentía que el enemigo estuviera en su mente, ni que el daño era eterno. Lo que había sido, lo que había sufrido, formaba parte de él, pero no lo definía por completo. La mente, que tanto le había atormentado, ahora le ofrecía las herramientas para sanar, no para seguir herido. El ruido de un caracol en su camino, el sonido suave del viento que acariciaba las hojas de los árboles, comenzaron a llenar el espacio a su alrededor. Todo parecía más cercano, más real. Aquel mundo que antes le parecía distante y frío, ahora lo envolvía con la calidez de una bienvenida tardía. Decidió salir a caminar. No tenía un destino en mente, solo el impulso de moverse, de no quedarse estancado en el silencio de su propio corazón. Mientras recorría las calles, la gente a su alrededor no parecía percatarse de su presencia, pero él ya no importaba. Su caminar era ahora un acto de liberación, de despedida a los fantasmas que tanto tiempo lo habían perseguido. Pasó frente a las plazas, donde los niños jugaban a la pelota, sin preocuparse de las sombras que, hasta hace poco, él mismo había dejado que oscurecieran su mundo. Los bancos del parque, que antes le habían parecido lugares solitarios, ahora parecían refugios de calma. Allí se sentó, dejando que sus pensamientos fluyeran libremente, sin el peso de la desesperación. Recordó a la mujer, a la figura que había sido su guía, su espejismo en medio de la tormenta. Sus palabras, las últimas que había escuchado de ella, seguían retumbando en su mente, pero ya no le dolían. El regreso al olvido, le había dicho. Al principio, esas palabras le habían causado una profunda confusión. ¿Olvidar? ¿Dejar atrás todo lo que había sido? Pero ahora, comprendía lo que había querido decir. No se trataba de huir de lo que había sido, sino de abrazarlo, de encontrar un espacio donde todo pudiera coexistir, sin la necesidad de que el pasado lo controlara. Eduardo se levantó del banco y siguió caminando, sintiendo que el camino se abría ante él, como un sendero recién trazado, sin obstáculos ni barreras. No era un viaje hacia algún destino lejano, sino un viaje hacia su propia paz. Cada paso que daba parecía llevarlo más cerca de la reconciliación, no solo con el mundo exterior, sino con lo que había dentro de él. Las heridas ya no le dolían tanto, las cicatrices ya no eran tan visibles. Había aprendido a vivir con ellas, a aceptarlas, a comprender que no era un ser roto, sino un ser que había sido transformado por la vida. A medida que el sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo con colores rojizos y dorados, Eduardo sintió una paz profunda. Ya no deseaba más respuestas, ni más explicaciones. El simple hecho de estar allí, de ser quien era, le era suficiente. Había entendido que la reconciliación no llegaba a través de un acto heroico, ni de un cambio radical, sino simplemente aceptando que el camino era tan importante como el destino. Finalmente, se detuvo en medio de una pequeña plaza, observando la puesta de sol que pintaba el horizonte con tonos de fuego. No necesitaba más. Había encontrado en ese instante una paz que le había sido esquiva durante tanto tiempo. La reconciliación con el mundo, con los demás, y con él mismo, era posible. El olvido no era necesario para avanzar, solo la aceptación. Eduardo respiró profundamente, dejando que el aire fresco de la tarde llenara sus pulmones. Ya no sentía que debía escapar. Había encontrado su lugar en el mundo, no como alguien que huía de su pasado, sino como alguien que había aprendido a vivir con él, a caminar hacia el futuro con los ojos abiertos. La reconciliación no era un fin, sino una continua adaptación, un aprendizaje diario. Y, por fin, Eduardo se sintió preparado para vivir esa verdad.
Gracias por acompañarnos en esta travesía a través de la vuelta al mundo en la Numancia de Benito Pérez Galdós. Esperamos que esta historia haya resonado en su corazón y le haya brindado momentos de reflexión. No olvide seguir nuestro canal de audiolibros para disfrutar de más relatos y obras literarias que enriquecen nuestra mente y alma. Hasta la próxima.